De vuelta en Fox News, Tucker Carlson pronunció un discurso de 11 minutos en el que reveló cómo ha cambiado Donald Trump tras el atentado. Donald Trump es diferente. Pensé en ese momento que era la transformación. Esto ya no era un hombre. Carlson también insinuó un documental sobre el regreso de Trump. Pero, ¿cómo encajan las anteriores opiniones políticas de Carlson en esta nueva declaración? ¿Por qué se despidió a Carlson de Fox News? ¿Y qué tenía que decir Trump sobre Fox News? Cubriremos todo esto en el vídeo. Las revelaciones de Tucker Carlson sobre Trump tras el atentado. Tucker Carlson reveló que el expresidente Donald Trump ha cambiado tras el reciente atentado. Todo era diferente. La nación es diferente. Donald Trump es diferente. Hablando en la Convención Nacional Republicana en el Fiserv Forum de Milwaukee, Carlson compartió su creencia de que la supervivencia de Trump marcó una transformación en su liderazgo. Carlson sugirió que la intervención divina jugó un papel en el incidente, que describió como crucial. El ataque tuvo lugar el 13 de julio durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, donde un pistolero de 20 años disparó un rifle de alta potencia contra Trump. Aunque Trump escapó con solo una oreja rozada, el suceso tuvo un impacto duradero. Carlson reflexionó sobre ese momento y declaró: en ese instante, meses antes de las elecciones, Donald Trump se convirtió en el líder de esta nación. Creo que le cambió. Tras el discurso de Carlson, la estrella retirada de la lucha libre, Hulk Hogan, subió al escenario para animar al público. Hogan, que tiene una larga historia con Trump, que se remonta a su época en la WWE, deleitó a la audiencia arrancándose la camisa para revelar una camiseta de Trump Vans debajo. He ganado el título mundial delante de Donald J. Trump, declaró Hogan. Va a ganar en noviembre y todos volveremos a ser campeones. Carlson, que dejó Fox News en abril de 2023 en medio de una batalla legal con Dominion Voting Systems, ha trasladado desde entonces su presencia en los medios a X, antes Twitter, de Elon Musk. Aunque su visibilidad ha disminuido, sigue siendo una figura influyente en los círculos conservadores. Durante su intervención en la convención, Carlson pintó una imagen de Trump cálida y humorística, al tiempo que acusó a los medios de comunicación de vilipendiarle injustamente. Donald Trump, digan lo que digan de él, y creo que es una persona maravillosa. Le conozco bien, por cierto, es la persona más divertida que he conocido en mi vida, dijo Carlson. No se puede ser gracioso sin perspectiva o empatía, lo cual es cierto. Pero dejando a un lado todo lo demás sobre Trump, se preocupa porque le interesa a la gente que vive aquí. Además de elogiar a Trump, Carlson expresó su apoyo a J.D. Vance, el recién anunciado compañero de fórmula vicepresidencial de Trump. Calificó a Vance de hombre totalmente decente y amigo suyo, y añadió que J.D. Vance tiene puntos de vista más cercanos a los votantes de Trump que cualquier otra persona en Washington en el cargo. Por lo tanto, él es el vicepresidente. Eso se llama democracia. Reflexionando sobre el panorama político actual, Carlson señaló que el intento de asesinato y otros acontecimientos recientes habían alterado la carrera de forma significativa. Esto no parece política. Aquí está pasando algo más grande. Como todo el mundo sabe, Tucker Carlson y Donald Trump han tenido sus más y sus menos. En privado, Carlson había expresado anteriormente su desdén por Trump, llegando a afirmar en un mensaje de texto de enero de 2021, «Le odio apasionadamente». Según los archivos judiciales, Carlson envió un mensaje de texto a un colega el 4 de enero de 2021, afirmando que odiaba apasionadamente al expresidente. Este mensaje fue enviado apenas 2 días antes de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en un intento de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. En el mensaje, Carlson escribió: «Estamos muy cerca de poder ignorar a Trump la mayoría de las noches. Realmente no puedo esperar». Y continuó: «Le odio apasionadamente». A pesar de estas fuertes palabras en privado, el comentario público de Carlson en Fox News había elogiado en gran medida a Trump y los logros de su administración. Sin embargo, los mensajes revelaron un marcado contraste entre lo que Carlson dijo en privado y lo que retrató en el aire. La demanda, presentada por Dominion, alega que Fox News promovió a sabiendas falsas afirmaciones de fraude electoral durante las elecciones de 2020. Carlson, junto con otras figuras destacadas de Fox, fue implicada en la demanda por emitir estas afirmaciones sin fundamento, a pesar de las pruebas de que muchos en la cadena dudaban de su legitimidad entre bastidores. El propio Carlson fue citado diciendo: «No hay nada bueno en Trump», expresando además su descontento con la presidencia de Trump. Fox News negó las acusaciones, argumentando que los comentarios en antena fueron sacados de contexto y que la demanda atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Como parte de la batalla legal en curso,
Estos mensajes de texto alimentaron un mayor escrutinio de Carlson y el papel de la cadena en la promoción de la desinformación. Durante una aparición en la radio Willow ABC en marzo de 2023, Carlson expresó su enfado por el hecho de que estos textos privados se hubieran hecho públicos, diciendo: «Estoy enfurecido porque han sacado mis textos privados». Explicó que los mensajes habían sido sacados de contexto y utilizados ilegítimamente en el proceso judicial. Los textos, enviados pocos días antes de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, mostraban a Carlson criticando las afirmaciones de Trump sobre fraude electoral y expresando su frustración con su presidencia. A pesar de sus quejas, Carlson mantuvo su apoyo público a Trump en su programa, lo que dio lugar a un importante contraste entre sus opiniones privadas y sus comentarios en antena, que se convirtieron en el centro de la demanda de Dominion. Clip de Sin embargo, el pasado noviembre, Carlson cambió radicalmente de postura. Durante una entrevista con Roseanne Barr en su podcast, reveló: «Me convertí en un partidario activo de Trump cuando asaltaron Mar-a-Lago el verano pasado. Eso no se puede soportar». El apoyo de Carlson a Trump no ha hecho más que solidificarse desde entonces. Dijo que no solo votaría a Trump, sino que también haría donaciones y encabezaría protestas si Trump fuera condenado. «Así es como me siento», afirmó Carlson con firmeza. Reconoció que siempre ha estado de acuerdo con las políticas de Trump, incluso a costa de perder amigos por ello. Este respaldo abierto contrastó con los mensajes privados revelados durante el juicio contra Dominion Voting Systems, que dejaron al descubierto las frustraciones pasadas de Carlson con Trump. La demanda, que terminó con un acuerdo de $787,5 millones contra Fox News, provocó la salida de Carlson de la cadena. A pesar de sus opiniones anteriores, Carlson considera ahora a Trump el indiscutible favorito para la nominación del Partido Republicano en 2024. Independientemente de lo que pienses de Trump, es, a partir de esta noche, el indiscutible y lejano favorito en la carrera republicana. Con el regreso de Tucker Carlson a Fox News y su reciente discurso sobre el ataque a Donald Trump, vale la pena considerar si Carlson está haciendo un documental para el regreso de Trump. Además, es importante repasar la trayectoria profesional de Carlson y sus opiniones políticas. ¿Está Carlson preparando un documental sobre Trump? Tucker Carlson se ha burlado de un próximo documental sobre el resurgimiento político de Donald Trump, titulado The Art of the Surge, el regreso de Donald Trump. El documental se estrenará en Tucker Carlson Network, el servicio de streaming que Carlson lanzó en diciembre, y el tráiler se ha compartido en X, antes Twitter. El momento de este documental es significativo, ya que la vicepresidenta Kamala Harris ha estado ganando impulso en las encuestas y construyendo su campaña en estados clave de batalla. Trump, enfrentado a la presión política, celebró una rueda de prensa en la que atacó a sus oponentes e hizo varias afirmaciones falsas. El documental de Carlson promete un acceso sin precedentes a la campaña de Trump, incluyendo escenas de sus mítines. También hace referencia al intento de asesinato de Trump en julio durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde un hombre armado disparó contra Trump, rozándole la oreja. Aunque Trump no resultó herido de gravedad, una persona murió y otras dos resultaron heridas. Carlson sugiere que este momento marcó un cambio en el liderazgo de Trump. La nueva aventura de Carlson llega casi un año después de que fuera expulsado de Fox News. Aunque no se revelaron los motivos de su salida, esta se produjo tras la publicación de unos inquietantes mensajes de texto de Carlson. Estos mensajes surgieron durante una demanda presentada por Dominion Voting Systems contra Fox News por falsas afirmaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020. Los textos de Carlson se consideraron una parte clave de la demanda. En la Convención Nacional Republicana, Carlson habló sobre el intento de asesinato de Trump, describiéndolo como un punto de inflexión en el liderazgo de Trump. Reflexionó sobre cómo la supervivencia de Trump cambió el tono de la convención, sugiriendo que este acontecimiento había transformado a Trump. Carlson también señaló que, tras el incidente, Trump se centró en la unidad en su discurso de la convención. Sin embargo, en declaraciones posteriores, Trump siguió criticando a Harris y realizando ataques personales. El tráiler de este documental sigue a la anterior entrevista de Carlson con Trump, que se emitió en X el año pasado. ¿Por qué no está en el debate de Fox News de esta noche en Milwaukee? Bueno, ya sabes, mucha gente me ha estado preguntando eso, y mucha gente dijo que no deberías hacerlos, pero ya ves, las encuestas han salido, y estoy liderando por 50 y 60 puntos, y ya sabes, algunos de ellos están en 1, y 0, y 2. Si hablamos de la carrera y las opiniones políticas de Tucker Carlson, se le considera uno de los comentaristas políticos conservadores más influyentes de Estados Unidos.
Carlson ha presentado varios programas de televisión de alto perfil, siendo su trabajo más notable Tucker Carlson Tonight en Fox News, de 2016 a 2023. Tras su salida de Fox News, pasó a presentar Tucker on X. La abierta defensa de Carlson del expresidente de Estados Unidos Donald Trump le ha convertido en una voz definitoria de la derecha de la era Trump, y muchos le consideran la principal figura del trumpismo. Carlson comenzó su carrera en el periodismo en la década de 1990, colaborando con publicaciones como The Weekly Standard antes de pasar a la televisión. Fue comentarista de la CNN de 2000 a 2005, donde copresentó Crossfire, y más tarde presentó Tucker en MSNBC de 2005 a 2008. Su paso a Fox News en 2009 culminó con Tucker Carlson Tonight, que se convirtió en uno de los programas de noticias por cable más vistos. Los programas de Carlson suelen ahondar en cuestiones políticas candentes, centrándose en temas como la raza, la inmigración, el género y la política exterior. Las opiniones políticas de Carlson han evolucionado. Al principio de su carrera se le asoció con ideas libertarias y el conservadurismo del libre mercado. Sin embargo, a lo largo de los años ha ido adoptando posturas más populistas y proteccionistas, sobre todo en cuestiones económicas y comerciales. Carlson es un firme crítico de la inmigración y ha promovido opiniones controvertidas sobre cuestiones como el cambio demográfico, el COVID-19, los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y la política exterior de Estados Unidos, especialmente en relación con Rusia y Ucrania. A menudo se le ha acusado de difundir teorías conspirativas y se ha enfrentado a importantes reacciones en su contra, incluido el boicot de anunciantes. A pesar de estas polémicas, la influencia de Carlson en la política estadounidense ha sido significativa. Su estrecha relación con Donald Trump hizo que sus opiniones reflejaran a menudo las políticas de la administración Trump, o incluso influyeran en ellas. Por ejemplo, hay nuevos informes esta noche. Tucker Carlson estaba instando en privado a Trump contra la guerra con Irán, y luego anoche le dio crédito al presidente por ser escéptico de los halcones. Carlson supuestamente influyó en la decisión de Trump de cancelar un ataque militar contra Irán en 2019 y su conmutación de la sentencia de Roger Stone en 2020. En 2024, tras su marcha de Fox News, Carlson saltó a los titulares al convertirse en el primer periodista occidental en entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión rusa de Ucrania, lo que puso de relieve su continua prominencia en el discurso político mundial. La carrera de Tucker Carlson como autor comenzó con sus memorias de 2003, Politicians, Partisans and Parasites, My Adventures in Cable News, que relata con humor sus experiencias en los informativos de televisión y recibió críticas positivas. En 2017, Carlson firmó un contrato de 2 libros con Simon & Schuster, que publicará Ship of Fools en 2018, que debutó como bestseller, y The Long Slide en 2021. Una biografía titulada Tucker, escrita con la colaboración de Carlson y escrita por Chadwick Moore, salió a la venta en 2023, pero tuvo unas ventas iniciales débiles. Políticamente, Carlson es conocido por sus opiniones conservadoras, a veces de extrema derecha. Ha sido un firme defensor de las políticas populistas, crítico con el poder corporativo y una figura influyente en la promoción del trumpismo. A pesar de sus críticas pasadas a Donald Trump, Carlson ha sido un destacado defensor de la agenda de Trump y lo ha defendido públicamente, incluso expresando reservas personales. Carlson ha mantenido opiniones firmes contra el aborto, la pena capital y el control de armas, al tiempo que ha apoyado ideas económicas populistas. Su poder de palabra desafía a menudo la ortodoxia republicana dominante y abraza políticas económicas destinadas a apoyar a la clase media estadounidense. En política exterior, Tucker Carlson se muestra escéptico ante la intervención de Estados Unidos en otros países. Lamenta haber apoyado la invasión de Irak en 2003 y cree que Estados Unidos debería ser cauto a la hora de implicarse en conflictos extranjeros. Carlson ha defendido a algunos líderes autoritarios, como el ruso Vladimir Putin, el húngaro Viktor Orbán y el salvadoreño Nayib Bukele. Ha sido criticado por promover narrativas prorrusas, especialmente en torno a la invasión de Ucrania en 2022, y sus comentarios han sido utilizados por los medios estatales rusos. En cuanto a Irak, Carlson apoyó inicialmente la guerra, pero más tarde la criticó, calificándola de desastre. En cuanto a Irán, contribuyó a disuadir al presidente Trump de lanzar ataques militares y criticó a figuras de línea dura como John Bolton. Carlson también ha restado importancia al papel del presidente sirio Bashar al-Assad en las violaciones de los derechos humanos y ha cuestionado los ataques químicos atribuidos a Assad. Carlson ha expresado opiniones encontradas sobre Israel, apoyando la defensa del país, pero también pidiendo la neutralidad de Estados Unidos en conflictos como la guerra Israel-Hamás de 2023. Elogió al húngaro Orbán
por su dura postura ante los solicitantes de asilo y produjo un documental que promovía teorías conspirativas sobre George Soros. En otras cuestiones de política exterior, Carlson ha apoyado la postura más dura de Trump con México. Ha elogiado al salvadoreño Bukele por su mano dura contra las pandillas y ha defendido el compromiso de Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un. Tucker Carlson también ha suscitado considerables críticas por sus opiniones sobre inmigración, raza y temas relacionados. Con frecuencia critica tanto a los inmigrantes documentados como a los indocumentados, y muchas fuentes, entre ellas CNN y The Washington Post, le han acusado de promover ideas racistas. Carlson está vinculado a la teoría del gran reemplazo, que afirma que los demócratas están aumentando la inmigración para cambiar la demografía racial de Estados Unidos con fines políticos. Esta teoría utiliza un lenguaje asociado al nacionalismo blanco, y su apoyo a la misma se ha enfrentado a una condena generalizada. Carlson también ha minimizado la amenaza de la supremacía blanca en Estados Unidos, sugiriendo que no es un problema importante. Los críticos, entre ellos el Southern Poverty Law Center y académicos, sostienen que su retórica se alinea con el nacionalismo blanco y la política de identidad. Por ejemplo, Carlson ha comparado algunas políticas gubernamentales con el nazismo y ha restado importancia a acontecimientos significativos como las protestas de George Floyd, que provocaron el boicot de su programa. Ha hecho afirmaciones falsas sobre la muerte de Floyd y el resultado del juicio, sugiriendo que estuvo influido por los disturbios. Sobre el Islam, Carlson ha sido crítico, describiendo la cultura islámica como una amenaza para EUU. Ha criticado a la administración Obama por no abordar el Islam como factor del terrorismo. Carlson también ha hecho comentarios ofensivos sobre los iraquíes y los musulmanes, alimentando aún más las críticas. En cuanto a la inmigración, Carlson ha condenado la inmigración masiva, alegando que perjudica a la sociedad estadounidense y al medio ambiente. Ha sugerido que el aumento de la inmigración pretende alterar la composición racial del país en beneficio de los demócratas. A pesar de las reacciones en contra y las acusaciones de respaldar la teoría del gran reemplazo, Carlson ha defendido sus puntos de vista, enmarcándolos como una discusión sobre el derecho al voto y no sobre el cambio racial. En 2018, Carlson hizo afirmaciones controvertidas sobre Sudáfrica, alegando que el gobierno estaba apuntando a los agricultores blancos y cambiando las leyes para expropiar sus tierras. Estas afirmaciones fueron ampliamente cuestionadas y consideradas engañosas por las principales organizaciones de noticias. El gobierno sudafricano y otros críticos refutaron sus afirmaciones, indicando que los esfuerzos de reforma agraria no iban dirigidos a los granjeros blancos y que la violencia contra ellos no había aumentado. Carlson también ha recibido críticas por sus comentarios sobre la representante Ilhan Omar, inmigrante de Somalia. Acusó a Omar de ser desagradecida con Estados Unidos y criticó el sistema de inmigración, que fue visto como racial y anti-inmigrante. Omar respondió pidiendo a los anunciantes que se distanciaran del programa de Carlson. En una entrevista de 2022 con Kanye West, Carlson se enfrentó al escrutinio por editar las declaraciones de West. West había hecho declaraciones controvertidas, entre ellas respaldar lemas supremacistas blancos, y el manejo de Carlson de la entrevista fue criticado por reflejar su tendencia a apoyar puntos de vista perjudiciales. Las opiniones de Carlson sobre género y sexualidad también son polémicas. Ha expresado su oposición al feminismo y a los roles de género tradicionales, comentando lo que considera un declive de la masculinidad y criticando las políticas que perjudican a los hombres. Sus comentarios despectivos sobre las mujeres y el feminismo han suscitado numerosas reacciones. Carlson también ha hecho declaraciones controvertidas sobre cuestiones LGBTQ+, como burlarse de figuras públicas y criticar las políticas de atención que afirman el género. Estos comentarios han suscitado un amplio debate y críticas sobre su enfoque de estos temas. Ha criticado la influencia de China en Estados Unidos y ha considerado la teoría de la filtración del laboratorio COVID-19 sin respaldarla plenamente. Carlson promueve una política exterior no intervencionista y nacionalista, cuestionando a menudo la implicación militar de Estados Unidos en el extranjero y defendiendo al mismo tiempo ciertos regímenes autoritarios. La postura de Tucker Carlson sobre la pandemia de COVID-19 cambió con el tiempo. Inicialmente, a principios de 2020, instó a la gente a tomarse en serio el virus, llegando a influir en el entonces presidente Trump para que hiciera lo mismo. ¿Cuántas inyecciones de COVID te pusiste? ¿Y qué opinas ahora? ¿Cuántas inyecciones te pusiste? 0. Culpó a China de la pandemia, pero más tarde empezó a restarle importancia, criticando los cierres patronales y las órdenes de quedarse en casa. Carlson apoyó las protestas contra las restricciones de COVID-19,
como la protesta del convoy de Canadá en 2022, y cuestionó la exactitud de las cifras de muertos, una afirmación calificada de falsa en su mayoría por los fact-checkers. También mencionó la ivermectina como posible tratamiento, a pesar de las advertencias de la FDA. Carlson tergiversó la seguridad de las vacunas COVID-19, sugiriendo falsamente que suprimían el sistema inmunitario y causaban muertes. Utilizó datos no verificados para respaldar sus afirmaciones y comparó los pasaportes de vacunación con las leyes de segregación. Carlson se opuso a los mandatos de vacunación y sugirió que estaban diseñados para atacar a grupos específicos, como los cristianos y los librepensadores, en el ejército. Criticó con frecuencia al Dr. Anthony Fauci, acusándole de mentir sobre los orígenes del COVID-19, lo que llevó a Fauci a tachar estas afirmaciones de teorías conspirativas. Carlson también se opuso firmemente a las mascarillas obligatorias, especialmente para los niños, calificándolas de abuso infantil. Afirmaba que las mascarillas eran una prueba de la ineficacia de las vacunas, aunque esta afirmación ha sido desmentida. La retórica de Carlson sobre la COVID-19 ha suscitado importantes críticas públicas y comprobaciones de los hechos, tachando muchas de sus afirmaciones de engañosas o falsas. El escepticismo de Carlson y su promoción de las teorías de la conspiración se extendieron a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. Antes de las elecciones, sugirió que los demócratas estaban utilizando el voto por correo para crear confusión y manipular el resultado. Tras la victoria de Joe Biden, Carlson cuestionó la legitimidad de las elecciones, difundiendo afirmaciones no probadas de fraude electoral. Al principio, nombró a votantes fallecidos, pero luego se disculpó cuando se descubrió que algunos estaban vivos. También cuestionó las afirmaciones de fraude extremo de Sidney Powell, pidiéndole pruebas y concluyendo finalmente que mentía. Sin embargo, Carlson siguió promoviendo teorías de fraude en estados como Georgia. Tras el atentado del 6 de enero en el Capitolio, Carlson restó importancia al papel de los supremacistas blancos e impulsó la teoría infundada de que el suceso fue una operación de bandera falsa del FBI. Afirmó que agentes encubiertos incitaron a la violencia, a pesar de que los expertos lo desacreditaron ampliamente. Carlson continuó impulsando estas ideas en su serie documental Patriot Purge, Purga Patriota, que difundió aún más falsas narrativas y sugirió que el gobierno tenía en el punto de mira a los conservadores. El estilo de debate y las tácticas retóricas de Tucker Carlson han atraído la atención de escritores y figuras públicas. A menudo alterna entre el papel de abogado del diablo y el de autoridad moral, mostrándose a veces indignado e indiferente al mismo tiempo. Este enfoque, descrito por Lily Loughborough en Slate como una laguna de broma, no broma, es similar a las técnicas utilizadas por los locutores de radio. El estratega demócrata James Carville, que conoce personalmente a Carlson, lo llama uno de los grandes contrarios del mundo. Kelefa Sane, de The New Yorker, señala que Carlson destaca por enmarcar sus posiciones como audaces desafíos a las opiniones convencionales. Carlson critica a menudo lo que considera el engreimiento moral de los demás, presentándolos como santurrones. Philip Bump, de The Washington Post, sugiere que Carlson presenta a sus oponentes como mentirosos y utiliza información selectiva para agitar a su audiencia. Charlotte Alter, de Time, señala que Carlson legitima a menudo las teorías conspirativas de la derecha, elude detalles concretos y enmarca sus argumentos en cuestiones de libertad de expresión y censura. Elina Plott, de The Atlantic, describe el estilo de Carlson como un jódete alegre a sus críticos. Durante las entrevistas a distancia, los productores de Carlson utilizan primeros planos para resaltar sus reacciones, como su ceño fruncido, lo que ayuda a los espectadores a compartir su desdén por las opiniones contrarias. A menudo interrumpe a los invitados con preguntas punzantes, centrándose en sus errores pasados o en sus declaraciones controvertidas. Jack Schaefer, de Político, señala que los invitados que tienen éxito deben ser ingeniosos y serenos para poder manejar el exigente estilo de Carlson. Liz Lenz, del Columbia Journalism Review, compara el enfoque de Carlson con la confrontación de Jon Stewart con Carlson en Crossfire, señalando similitudes en sus agresivas preguntas. Charlotte Alter también observa que Carlson a veces hace afirmaciones falsas, pero en general evita afirmaciones que puedan refutarse fácilmente, utilizando en su lugar insinuaciones. Por ejemplo, aunque no apoyó directamente las afirmaciones de fraude electoral de Sidney Powell, insinuó una desconfianza más amplia en las explicaciones oficiales. Carlson ha admitido haber mentido en determinadas situaciones, pero insiste en que intenta evitarlo en televisión. Philip Bump señala que Carlson es menos propenso que otros presentadores de televisión a reconocer errores en sus comentarios.
Su uso de la exageración se hizo notar en la exitosa defensa de Fox News contra una demanda por difamación de Karen McDougal. Carlson había afirmado falsamente que Donald Trump había sido extorsionado por McDougal, pero Fox News argumentó que sus comentarios eran exagerados. Carlson cita a George Orwell como su escritor favorito y reconoce que los elementos de estilo de Strunk y White ha influido en su escritura. La influencia de Carlson en el discurso político estadounidense sigue siendo significativa, y sus opiniones resuenan con fuerza entre muchos conservadores. Sin embargo, su enfoque, que a menudo mezcla teorías conspirativas con información objetiva, ha suscitado duras críticas. Muchos creen que su plataforma difunde desinformación, contribuyendo a la división política y a la falta de confianza en las instituciones. Ahora que entendemos la relación entre Trump y Carlson, así como las opiniones políticas de Carlson y su apoyo a Trump, echemos un vistazo a cómo ambos se han vuelto contra Fox News. Carlson y Trump contra Fox News. En agosto de 2023, Donald Trump decidió saltarse el primer debate de las primarias republicanas en Milwaukee, optando en su lugar por utilizar el tiempo para contraprogramar el evento. Es noche de debate, pero no estamos en Milwaukee. Pregrabó una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, que se emitió en X, antes Twitter, durante la hora inicial del debate. La decisión de eludir el debate y colaborar con Carlson pone de relieve la tensa relación entre Trump y Fox News. Carlson, que fue despedida abruptamente de Fox en abril de 2023, había criticado abiertamente a la cadena y a sus directivos. Así lo revelaron los documentos de una demanda de Dominion Voting Systems, que mostraban a Carlson menospreciando a Fox e incluso expresando fuertes opiniones negativas sobre Trump. La relación de Trump con Fox News también ha estado plagada de tensiones. Ha acusado a la cadena de favorecer injustamente a otros candidatos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, frente a él. Al promocionar su entrevista con Carlson, Trump pretendía desviar la atención del debate y socavar la influencia de Fox News. Trump utilizó su plataforma de redes sociales para anunciar la entrevista, sugiriendo que estaría muy cargada. Este movimiento sirvió tanto para desviar la atención del debate como para golpear a Fox News, alineando los intereses de Trump con los de Carlson en un esfuerzo compartido por desafiar a la cadena. En junio de 2023, las tensiones entre Fox News y Tucker Carlson se intensificaron tras el inesperado despido de Carlson el 24 de abril. Este despido se produjo poco después de que Fox llegara a un acuerdo en una demanda por difamación de $787,5 millones con Dominion Voting Systems, que afirmaba que la cadena difundió falsas narrativas de fraude electoral. Aunque Fox y Dominion declararon que el despido de Carlson no estaba relacionado con el acuerdo, las verdaderas razones siguen sin estar claras. Desde su marcha, Carlson ha puesto en marcha un nuevo programa, Tucker on Twitter, que ha atraído mucha atención, pero que está experimentando un descenso de audiencia. A pesar de ello, Carlson sigue bajo contrato con Fox News, que ha emitido una orden de cese y desistimiento, exigiendo que deje de emitir su nuevo programa. El equipo legal de Carlson ha rechazado esta demanda, argumentando que Fox incumplió primero su contrato, en parte al no proteger sus mensajes privados para que no fueran divulgados. Los mensajes de Carlson, que incluyen comentarios despectivos sobre Trump y otras personas, se han sumado a la polémica. Carlson ha criticado públicamente la decisión de Fox, calificándola de grave error, y alega que su nuevo programa en Twitter está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, expertos legales sostienen que la primera enmienda no se aplica a las disputas laborales privadas, lo que sugiere que el argumento de Carlson es más bien retórico. La disputa sigue sin resolverse, ya que tanto Fox como Carlson han intercambiado amenazas legales, pero todavía no se ha producido ninguna demanda formal ni arbitraje. Fox parece decidida a mantener a Carlson fuera de antena durante el resto de su contrato, mientras que Carlson sigue desafiando a Fox e intentando desviar la atención de la cadena. 15 meses después de ser abruptamente despedido, Tucker Carlson regresó a Fox News el 18 de julio de 2024. Su regreso se produjo durante la cobertura de la cadena de la Convención Nacional Republicana, donde pronunció un discurso de 11 minutos que puso de relieve su continua importancia en el mundo político de Donald Trump. En su discurso, Carlson describió a Trump como un hombre cambiado que se ha convertido en un líder fuerte tras un reciente intento de asesinato. Elogió a Trump por su valentía y su capacidad para unir al país tras el atentado, destacando los esfuerzos de Trump por unir a la gente en lugar de avivar las divisiones. He estado en muchas convenciones y nunca he estado en una convención más divertida o con mejores vibraciones. La aparición de Carlson
se emitió en el horario de máxima audiencia que ocupó en su día, periodo en el que fue la principal personalidad de Fox News. CNN y MSNBC decidieron no emitir su discurso. El sucesor de Carlson en Fox, Jesse Watters, reconoció la prominencia de Carlson en la cadena en el pasado. Desde su despido, Carlson ha puesto en marcha su plataforma en Internet, pero no ha alcanzado la repercusión que tuvo en Fox News. Ha realizado varias entrevistas notables, entre ellas una con Trump y otra con el presidente ruso Vladimir Putin. Carlson también ha estado activo en el circuito de conferencias, incluyendo una reciente gira por Australia y próximas giras por Estados Unidos con varias figuras conservadoras. El discurso de Carlson en la convención se pronunció al parecer sin ensayo previo, según su asesor, Justin Wells. En él, Carlson alabó el liderazgo y la resistencia de Trump, enmarcándolo como una figura unificadora a pesar de los recientes desafíos a los que se ha enfrentado. Con el regreso de Tucker Carlson a Fox News y su continua promoción del trumpismo, las elecciones de 2024 se presentan aún más interesantes. Pulsa la tarjeta en tu pantalla para ver más actualizaciones.